Volvemos otra vez a la carga con otro vídeo que me ha hecho Libertad y lo que surja. Para no alargar mucho más este debate sobre los impuestos, voy a resumirlo todo de una forma sencilla. Básicamente, nuestro desacuerdo reside en que no entendemos lo mismo por consentimiento, al menos en lo práctico. Yo veo un claro consentimiento tácito en que si tú usas unos determinados servicios, aceptas automáticamente que te cobren por ello, acorde con las normas del lugar en el que eliges vivir, y Adrià se centra más en repetir una y otra vez que no ha firmado un contrato, ni pactado nada, ni aceptado nada. Está claro que no va a haber acuerdo y lo demás es entrar en un bucle. Tampoco tenemos la misma visión sobre lo que significa dar argumentos a un maltratador. Adrià opina que un maltratador te puede dar cosas a cambio y sigue siendo maltratador, y eso es completamente cierto. Por eso le digo que su símil no es aplicable porque el Estado no te hace lo que quiere a cambio de darte algo, ni te maltrata ni nada. Simplemente te da un servicio que tú puedes aceptar o no y puedes pagarlo o marcharte a otro sitio. Por eso el Rubius se ha ido a Andorra y el Estado español no ha hecho absolutamente otra cosa que no sea respetar su libertad de hacerlo. El Rubius ha ejercido su derecho a escoger una opción que le ha convenido más y allá que se ha ido, como ocurre en toda relación consentida y libre. Sí que quiero aclarar que considero que, por supuesto, no está bien que a uno le hagan de todo porque siempre te puedes ir. El mismo Estado se pone límites legales a sí mismo, y sí, un maltratador también se pone límites, pero si incumple sus propios límites no se impone a sí mismo ningún castigo, ni tiene mecanismos que intercedan para impedirle hacer algo. Y ojo, no te estoy hablando de la historia, la cual está llena de violencia, en lo público y en lo privado. Te estoy hablando del Estado en el que ambos vivimos, no de nazis o soviéticos a años luz de nosotros. Y, desde luego, donde sí que haces una defensa directa de los maltratadores es precisamente cuando defiendes el secreto bancario, es decir, ese secreto que a quien más le sirve es a los dictadores asesinos, sicarios, mafias de la trata de seres humanos, etcétera, 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 que usan esos paraísos fiscales para que la policía no detecte su dinero y puedan ser apresados. De hecho, Suiza era el banco de los nazis. Allí es donde escondían su oro. No te gustan los estados que hacen holocaustos, pero sí los bancos que protegen el capital y el rastro de sus altos cargos. O sea, mis argumentos son de maltratador, pero los tuyos, que defienden los bancos de los maltratadores, no lo son. Y yo no hablo como si el único estado que existiese fuese España. Eres tú el que habla como si todos los estados fueran como el nazi o el soviético, que son siempre las referencias que pones. Ya dije al principio que mi defensa de los impuestos es solo para estados democráticos, no en dictaduras. Que metas dictaduras y democracias en el mismo saco porque ambos son estados es como si metes una panadería y una mafia en el mismo saco porque ambos son empresas privadas. Las dictaduras y las mafias coaccionan. Y respondiendo a tu pregunta, claro que considero un robo los impuestos si tú te quieres ir de ese país y no puedes. Eso efectivamente lo considero un robo porque no hay consentimiento, no hay voluntariedad, no hay otra opción. Y te están reteniendo. En lo sucesivo, te recomiendo que cuando comentes un vídeo dejes hablar en lugar de darle al pausa cada 3 segundos, termina de escuchar un párrafo antes de criticarlo, porque a veces llegas al punto de responder a algo que yo jamás he dicho porque no te has enterado de nada al pausar el vídeo cada 2x3. No es que yo no entienda tus vídeos, eres tú el que con tanta pausa termines por no entender lo que yo estoy diciendo. Más aún si interrumpes para tergiversar por completo mis palabras, cosa que haces cada vez que empiezas una frase con las palabras según tu lógica. Además, ni siquiera sabías que el vídeo que habías empezado a comentar era una respuesta a otro vídeo mío que tú comentaste antes. Te diste cuenta cuando ya llevabas unos minutos. Y claro, como no te acordabas de muchas cosas, luego te preguntabas ¿y por qué dice esto? ¿Y por qué dice esto otro? Te lo preguntabas porque habías perdido el hilo de la conversación y respondiste a cosas sin saber por qué estaban ahí ni qué hilo seguían. Dicho esto, voy a enunciar una serie de falsedades que has enunciado en tu vídeo, pero no me voy a extender mucho porque luego tú responderás con un vídeo en el que me pauses a cada momento donde mis argumentos queden mutilados, o pierdas el hilo de lo que hablamos porque no te acuerdas de un vídeo para otro, cuando no directamente respondas con algún dato falso sacado de tu chistera. Si quieres hablar de algunas de estas cuestiones, hacemos un debate en el que yo pueda exponer sin interrupciones y tergiversaciones tuyas continuas una idea completa. Puedes anunciar el debate como te dé la gana. Si quieres puedes poner en la miniatura debate con Reliber Progre Chavista, me da lo mismo. Las falsedades son: 1. La mayor mentira que dices es que el desarrollo industrial tuvo lugar en las zonas menos intervenidas por el Estado y que la industrialización se hizo en una lucha contra la monarquía. Y eso es rotundamente falso y te lo puedo explicar detalladamente en un debate. Y si quieres también te puedo explicar cómo la expansión internacional de las ideas de libre mercado fueron parte de una política de Estado británica para sus intereses.
2. Dices que el capitalismo es libre mercado y propiedad privada, y es cierto, pero en esa ecuación olvidas los medios de producción. Sin medios de producción no tienes productos para vender, y cuantos más medios de producción hay, más mercado hay, y ahí es donde entra el Estado y la industria. Además está la modalidad de capitalismo de Estado, que obviamente no tiene un libre mercado puro. De hecho, el libre mercado 100% puro jamás ha existido en una economía de mercado. 3. Yo jamás mencioné el anarcocomunismo, eso solo estuvo en tu imaginación, como tantas otras cosas que te da por tergiversar. 4. Un pueblo que se dedica a la subsistencia no palma cuando el Estado le cobra impuestos. De hecho, en la historia se ve que los pueblos no palmaron, porque entonces los estados no habrían podido florecer. Pones tu lógica por encima de los hechos históricos. Todos se juntaron en torno a un Estado, aunaron recursos, y de esa forma pudieron crear excedentes para construir algo que no fuera la mera subsistencia. Además, el Estado también tenía tierras y cobraba impuestos a la gente más rica. Con todo eso, poco a poco, sacas un extra que no pueden sacar sociedades que viven en la subsistencia sin Estado y por separado. 5. Dices que el anarquismo ha hecho más por el capitalismo porque asocias forzadamente anarquismo con dejar a la gente en paz, y el anarquismo, como bien sabes, no puede existir con Estado, aunque el Estado deje a la gente un poco en paz. Y como no existe civilización sin Estado, no existe capitalismo con mayúsculas sin civilización, y como no ha existido jamás una civilización anarcocapitalista, el anarquismo no ha aportado nada. Además de que es rotundamente falso que el desarrollo económico de las sociedades haya tenido lugar cuando a la gente se la ha dejado en paz. De hecho, es todo lo contrario y te lo puedo explicar perfectamente en un debate. 6. Dices que Internet lo podría haber creado y construido mejor el sector privado. Sí, claro, por eso Internet lo inventó IBM. El sector privado no ha podido ni mantener los cajeros automáticos en los pueblos pequeños como para inventar y construir Internet global. Todavía muchas carreteras privadas reciben subsidios porque no son rentables. No tienes forma de demostrar que Internet habría nacido mejor en el sector privado. Es pura fantahistoria. 7. Mencionas que qué pinta una industria en el medio de Singapur. ¿Y por qué Singapur? Ni que todos los países fueran ciudades-estado. Singapur vive de ser un parásito fiscal, es decir, del dinero de potentes empresarios industriales de otros países, del dinero de mafias de otros países, de políticos corruptos y dictadores de otros países, etc. Pero yo te estoy hablando de vivir de riqueza propia, no de la riqueza de los demás países. Además, la industria es un sector más básico para una economía que la banca, y la tecnología también depende de la industria, aunque sea software. 8. Hablas de obligar a la gente a trabajar en la industria. Precisamente cuando España se desindustrializó por su entrada en la Unión Europea y también por la OCDE, lo que hacía la gente era manifestarse para que no le quitaran su puesto de trabajo en la industria. Y con todos los parados que tenemos hoy en día, estoy seguro de que no habría que obligar a nadie a trabajar en la industria. 9. Lo de la comunidad de vecinos, no te acordabas de qué iba la conversación porque es obvio que yo no hablé de una ley de propiedad horizontal en el anarcocapitalismo. Simplemente tú dijiste algo así como que si tú no querías pintar la fachada del bloque de pisos en el que vives, no te podrían obligar, y eso es falso. En Badalona tienes que pagar. Es obvio que en tu mundo ficticio anarquista no pagarías. No obstante, al menos me confirmaste que piensas que todos los recibos de comunidad de vecinos que se cobran en España y en multitud de países también son un robo, puesto que el Estado obliga por ley a pagarlos, como se obliga a pagar cualquier otro servicio, vaya. 10. Dices que yo permito al Estado hacer cosas que no permitiría a otros. Y no sé de dónde te sacas esa estupidez. El Estado son personas, como bien dices, y dichas personas tienen por ley los mismos derechos y deberes que cualquier otra. Más bien eres tú el que le consientes a una empresa privada que te cobre por servicios que te da, pero al Estado no le consientes que te cobre por darte servicios que tú usas diariamente. Y luego desvías el tema diciendo que todos los servicios públicos podrían ser privados. La cuestión no es lo que podría ser, sino lo que es. Y es el Estado el gestor y no una empresa privada, entonces es al Estado el que tienes que pagar, y no fantasear con la idea de lo que podría ser. Tú usas servicios del Estado diariamente, y no son de empresas privadas, son del Estado. 11. Dices, y cito textualmente, el Estado es el monopolio de la violencia, es el único que puede secuestrarte y partirte los pulgares. No, el Estado es el que evita que te secuestren y te rompan los pulgares gracias a que puede castigar con ese monopolio a quien ose hacerte algo así. Y cuando el Estado no tiene el monopolio efectivo de la violencia, esto comienza a pasar más a menudo, como pasa en estados fallidos como Venezuela. De hecho, pocos estados se me ocurren que tengan menos monopolio efectivo de la violencia que Venezuela. De todas formas, aclaro que el Estado no tiene nunca jamás el monopolio efectivo total de la violencia. Eso es imposible.
Y dices que lo de Alemania estaría bien, según mi lógica, porque podían haber abandonado antes de que llegaran los nazis. Pero es que se trata de que tú puedas abandonar cuando a ti te dé la gana. Lo que tú planteas es como si un contrato se vuelve irrompible. Empiezo a sospechar que ni la lógica sabes usar. ¿Y cómo que según mi lógica el Estado no asesinó a nadie porque siempre se podían ir? Eso no tiene ningún sentido. Primero porque la Alemania nazi no se podían ir. Y segundo porque la posibilidad de poder irte no borra un crimen. Crimen, porque asesinar es un crimen, mientras que cobrar por servicios no es un crimen. Además, ya te dije que el Estado que yo defiendo no es uno que te pueda hacer lo que quiera porque siempre te puedes ir. Tergiversas lo que digo. Cuando Adrià comienza una frase diciendo, según tu lógica, casi seguro es el preludio de una brutal tergiversación. 12. Dices que el Estado no tiene posesión legítima del territorio, que es una conquista. Bueno, muchísimas propiedades privadas también se han obtenido por conquista. Mismamente, España es un país donde muchísima propiedad privada ha cambiado de manos a base de espadas en la conquista musulmana y la reconquista cristiana. ¿No son legítimas pues todas esas propiedades privadas que incluso se han heredado desde aquella época hasta nuestros días? ¿O las que se expropiaron en la reforma agraria que posibilitó el desarrollo de los países de nuestro entorno? ¿Qué hacemos con esas propiedades en ese mundo narcocapitalista? Por cierto, una choza en mitad del campo no paga impuestos. Te puedo enseñar incluso zonas enteras de chalets que no pagan impuestos por esas propiedades. 13. Sobre la educación, para el sector privado no era rentable alfabetizar a una mayoría de una sociedad pobre, que aun no pagando impuestos sigue siendo pobre. El Estado puede recabar impuestos de gente más pudiente, de clases medias urbanas, de empresas, aunar recursos de mucha gente y costear la educación pública, como de hecho así pasó en la historia, mientras el sector privado solo puede obtener dinero de la gente pudiente, y la gente no pudiente se queda sin educación. Además, el adoctrinamiento en lo políticamente correcto lo inician las universidades privadas, los medios de comunicación privados, etc. Y nadie puede evitar que Soros o quien sea unte de millones a todos los centros privados para que adoctrinen, como de hecho ya está pasando con la Open Society Foundation. Luego te inventas una conspiración en la cual la educación pública nace de la confabulación entre empresas y Estado. El empresario del siglo XIX lo que quería es que el niño de 10 años trabajase por 4 duros en la fábrica, no que estuviese en clase aprendiendo matemáticas, eso no sirve para ser obrero en la fábrica, o aprendiendo a leer y escribir para que luego repartan octavillas sindicales. 14. ¿Que tú estás obligado a usar divisa del Estado? No, hay muchas iniciativas de divisas no garantizadas por el Estado. ¿O es que también doy argumentos al maltratador si te digo que compres Bitcoin y que siempre te puedes librar del euro? 15. En lo de los cookies no había ninguna casilla de pulsar aceptar, porque solo el hecho de navegar por la web ya es consentimiento. ¿Dónde ves tú ahí la casilla de aceptar? Además, estos mensajes ni siquiera aparecían antes de las directivas europeas. Antes te cogían las cookies y no te avisaban desde el principio. 16. Luego te sacas de la chistera que si te vas de un país no puedes cobrar la pensión. Yo me puedo ir con mi pensión a Antananarivo si me da la gana. Es que no te documentas en nada de lo que dices y encima te me quedas mirando con cara de ¿y ahora qué, te he pillado? 17. En el asunto de la Unión Europea, como te puede el hablar sin pensar, gritas que el rescate no es una deuda y luego bajas la cabecita y dices, bueno tal. Recuerda, primero pensar y luego hablar, así no te pasará eso. Entre otras cosas porque un rescate es una deuda como la copa de un pino. Si no te enteraste de que Rajoy hizo todo lo que pudo para eludir ese rescate, ya que era todo un fracaso político ser rescatado, y la razón todavía sigue negando que fuese un rescate, pues bueno, siempre te lo puedes inventar, como haces siempre. Los hechos son que la Unión Europea quería que España pidiera 300.000 millones de euros y al final Rajoy y Guindos lo redujeron a 100.000, en contra de la opinión de la Unión Europea. Es decir, la Unión Europea lo que hace es aumentar la deuda, como de hecho ha ocurrido. Todos los países del sur de Europa empiezan a tener una deuda astronómica justo cuando empiezan las políticas de la Unión Europea. 18. Otra de tus intervenciones es decir que Roxana Kramer admitió que es comunista, cuando ella quiere parecón. No hace falta que mires su vídeo, solo con la miniatura ya aparece tachada la palabra comunismo. Y no solo eso, sino que la misma Roxana te acusa de que mentiste al decir que ella es comunista. ¿Por qué te inventas las cosas? ¿Qué ganas inventándote paridas? 19. Respecto a las mafias, es verdad que han existido de toda la vida, y no lo he negado, pero el desastre del que hablas fue la enorme crisis de los 90 con la caída de la URSS. Ahí es donde proliferan las mafias como conejos, y hasta el último ruso te lo va a confirmar. ¿Que por qué una mafia es más rica que toda una ciudad? Pues no sé, porque una mafia tiene miles de millones en multitud de cuentas por todo el mundo y con las que pueden comprar hasta un cazabombardero.
La empresa de seguridad que la gente no pague, la pagará la mafia y seguirá ganando dinero, y más que si la gente le pagase. Y pagará todas si hace falta, porque tienen el dinero necesario, ya que sus negocios son de los más rentables del mundo. ¿Las mafias surgen porque el Estado ilegaliza algo? Ah, bien, legalicemos la esclavitud y así se acabó el dinero de las mafias que trafican con seres humanos, claro que sí. Ni siquiera se ha acabado con la trata de blancas en los países con prostitución legal porque siempre es más barato esclavizar. Las mafias no solo se pelean con la policía, se pelean por el mercado entre ellas constantemente, y eso, sin Estado, va a seguir ocurriendo. Hay auténticas batallas campales, y si legalizas la droga, estas mafias matarán a tiros a toda persona que le haga la competencia, como hacen siempre. Luego dices que me llamas progre porque yo tengo argumentos de progre. Yo. Pero si eres tú el que dice que el Estado oprime como los feministas progres, que el Estado roba como los progres indepes, que las fábricas son malas porque contaminan mucho y no sirven para nada, como dicen los progres de Greenpeace, eres un pedazo de progre, Adrià. Coge cualquier discurso de Pablo Hasél sobre el Estado, quítale la palabra fascista y es lo mismo que dices tú. Respecto a lo de si me creo importante, no soy yo el que comparo una no respuesta tuya con una no respuesta en Twitter del presidente del gobierno, señor importante. Dije que te negaste a ver mi vídeo porque explícitamente me lo manifestaste en Twitter en una de las veces que hemos coincidido y te puse el link. No gano nada inventándome esto, vaya. Tampoco te creas tan importante como para creer que me has ofendido, para nada. Te aseguro que estás lejos de tener esa capacidad. Y mucho menos pienses que yo te he dedicado 5 vídeos. Como siempre, entiendes lo que te da la gana. Yo dije que podías responder a vídeos que yo hice sobre temas de liberalismo, anarcocapitalismo y demás. No que te he dedicado 5 vídeos. Y por cierto, ya no los respondas, por favor, porque después de lo que te he visto hacer en tu última respuesta, me temo que solo vas a aportar datos falsos para contradecirme. Pero que sin duda convencerán a tus niños rata para que repitan como a papagayos lo mismo que tú. Me dices que lo que haces en favor de la causa anarcocapitalista es difundir esas ideas, y me preguntas que si me parece poco. Me parece paupérrimo. No sé qué es más utópico, si la viabilidad del anarcocapitalismo o que pienses que vas a conseguir algo grabándote a ti mismo burlándote de los progres, porque la mayor parte de tus vídeos no van de explicaciones anarcocapitalistas. Lo único que estás haciendo al quedarte aquí y no irte es alimentar más la maquinaria del Estado con tus ganancias, en lugar de irte a Liberlandia o donde sea para no pagar impuestos. Con tus impuestos favoreces más al Estado de lo que le perjudicas con tus vídeos. Ya ves, el Estado financiado por el activismo anarcocapitalista. Vivir para ver. En fin, lo dicho, si quieres más, debatimos cuando quieras y donde quieras.